Interesante, qué buenos actores y actores que están en pantalla, ¿no? Muy lindo elenco. Qué versátiles. Es una obra, por la vestimenta, contemporánea. Totalmente. Totalmente contemporánea. Totalmente, sí. ¿Son familia? ¿De qué se trata? Nadie ahí es familia y a la vez creo que sí hacen una especie de familia, por lo menos las tres mujeres que somos Norca Ramírez, perdón, Jimena y yo, que vivimos en el mismo barrio, ¿no? Y tú hablabas de una vida digna, yo creo que está rayando un poquito más en la supervivencia. No llega a ser digna, no consigue, o sea, si entendemos dignidad por calidad de vida, está bien en el límite de abajo. Es un poco... Tan es así que el despido le descuadra todo. Claro, Exacto. es un poco una fotocopia de lo que somos, de cómo somos los peruanos en general. Sí, no, porque, sí. Perdón. Por favor. No, somos sobrevivientes escogidos, ¿no? Sí. No todos tienen la bendición de un trabajo o de poder captar dinero. ¿Ustedes están desde septiembre? ¿Hasta cuándo están, Jimena? Hasta el 23 de noviembre. ¿Están en el IGNA? En el IGNA de Miraflores. Estamos de jueves a domingo a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Este es en la esquina de Angamos, Con la Arequipa. avenida Arequipa, ¿no es Sí, cierto? la entrada es por Angamos, por supuesto. Claro, Sí. la entrada es por el lado de Angamos, Sí. por la avenida Arequipa. Y las entradas hay que comprarlas por Joinas. Obviamente las puedes comprar en la boletería, pero de verdad se está repletando la obra. Sí, Estamos con es mucho verdad. público. Justamente muchísimos amigos me han comentado de la obra, ¿no? Las soberbias actuaciones de ustedes y también el trabajo de Paul Martin. Vuestro director Fisher está acostumbrado a tener grandes éxitos teatrales. No es fácil el teatro en el Perú. Es una profesión bastante difícil, pero sin embargo están teniendo acogida. ¿Por qué? ¿Porque todos buscan ser buenas personas? La palabrita llama, ¿eh? Sí, creo que es un título, es la traducción, no sé si es literal del título en inglés, pero creo que lo que hace un éxito de temporada en este país siempre es el boca a boca. Si tú ofreces un trabajo honesto, de calidad, y que encima te conmueve como espectador, eso vuela. Eso creo que es determinante también. De repente Sí. tengo una mala lectura del panorama, pero de hecho el nombre de Fisher es calidad. Claro. Eso ya está Exacto. instituido. Eso creo que nadie lo puede discutir. Te guste o no, pero es calidad, es respeto al público. Eso es importante. Y bueno, se suma un precioso elenco también. Claro, Es grandes atractivo. actrices, grandes actores. ¿Y qué son? ¿Una tragedia? Eso ¿Un quiere drama? decir. ¿Una comedia? ¿Un ensayo? ¿Un dejar pensar a la gente? ¿Cómo se califica esta obra? Yo creo que es Un poco todo lo que has dicho. es un drama con tintes de comedia negra. O sea, ¿no? Ironía, Sí, sardo. porque es como en la vida real, o sea, por más supervivientes que seamos y todo, en nuestros peores momentos tenemos que aferrarnos a algo para seguir sobreviviendo. Y el humor es un arma muy fuerte para fuerte, eso. muy poderoso. Y el no tomarse en serio, a veces poder reírse de sí mismos o inventarse quizás rencillas que no son el problema en realidad, sino que ocupan un poco tu inquina, tu mal humor en superficialidades, porque el fondo es más terrible, es más doloroso. Exacto. Y los personajes tienen su situación muy naturalizada, ¿no? Muy normalizada. Sí. Ok. Entonces, eso para el público, que es el que, digamos, el público ve las cosas desde otro lugar que los personajes. Los personajes nunca han ido a terapia, tienen 0,5 en psicoanálisis, ¿no? Entonces, los personajes no se dan cuenta de lo que están viviendo. Ellos viven nomás. Claro. Como dice Gabriela, son supervivientes. Entonces, se pueden burlar de cosas que el público dice, Dios mío. Y ahí puedes cuestionar, ¿es buena persona, es mala persona? ¿No? Empiezan a cuestionar muchas cosas. Y otra cosa que creo que llama mucho al público es también que esta obra habla de privilegios y de clases sociales, ¿no? Y creo que es un tema muy actual. Claro. ¿No? Si Ahora- realmente es tu destino, naciste, eres pobre porque quieres, como dicen algunos, o cuáles son las condiciones que no te permitieron, ¿no? Las condiciones que están a tu alrededor y que no te permiten surgir, ¿no? Y a veces como el personaje de Paul Martin, a mí me parece hermosa la obra en ese sentido, ¿no? El personaje de Paul Martin, el hecho de haber tenido un padre que lo miró desde una ventana, le cambió la vida. Claro, el personaje de Paul Martin surge
del mismo barrio de donde es ella, de donde somos todos. Exacto. Donde nos hemos quedado forever. Y Exactamente. él no, él sale. Él logra salir, escapar, como le dice ella, ¿no? Pero porque tenía a alguien que lo estaba mirando. Entonces, muchas veces en la vida el tener alguien, un profesor, un progenitor, una tía, alguien, aunque sea que te alimente mejor, ya es una oportunidad. Pero no todos la tienen. Pues me ha llamado la atención, me ha intrigado. Les prometo que voy el fin de semana. ¿No la has al visto? teatro. Yo pensé que la había visto. Yo también parece. He leído, sí, de la obra. No he podido ir a verla todavía. Este fin de semana prometo ir a Te verla. vas a divertir, pero también vas a salir. Y eso me va a permitir hablarle más al público Oh, y hacer que acudan al teatro. Todavía, o sea, no hay la cultura teatral que debería haber en nuestro país. No tenemos esa educación, no tenemos esa formación. Hay la idea también de que el teatro es caro, ¿no? Pero sin embargo, hay días populares, hay días accesibles, hay formas de poder llegar. Y a veces también, si me permites, hay actividades que son tan o más caras que el teatro que la gente no tiene ningún problema. cuestiona. Claro, Así no las es. cuestiona. Y hay que ir al teatro, y hay que ir al teatro. Les deseo muchísima suerte, gracias por haber venido a conversar con ustedes tan buenas personas. Y les deseo el mayor de los éxitos. Y yo les estaré contando a ustedes cuál ha sido mi experiencia en el teatro después de ver a tan excelsas actrices de nuestro Teatro Nacional. Muchísimas gracias. Muchas Que les gracias vaya a muy ti. lindo. Oscar. Muchísimas gracias, muy amable. Ahorita vengo con el precandidato a la presidencia de la República, Rafael Belaúnde Llosa. Esto es Franco y Bravo. Libertad Popular tiene a su precandidato a la presidencia como Rafael Belaúnde Llosa. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Muy bien, Oscar Eduardo, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Para mí el gusto que puedas dirigirte al país. Somos la cadena de televisión que llega hasta el último rincón de la patria, solamente no llegamos donde no hay luz eléctrica, así que mínimamente 20 millones de personas nos siguen a través de ATV y ATV.p. De tal forma de que lo que vas a decir es importante porque te estás dirigiendo a quienes quieres representar. ¿Por qué deseas ser presidente del Perú? Bueno, yo creo que hay muchos cambios que se tienen que hacer en el Perú, que es nuestro país, que es un país lleno de posibilidades. Millones de peruanos no tendrían que estar pasando las estrecheces, urgencias y penurias si el país estuviese conduciendo mínimamente bien, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la corrupción y tiene que ver que hay mucha gente que está interesada en hacer la política para satisfacer una especie de ego personal o como un atajo para consolidar una situación patrimonial y se ha perdido el sentido de ser un servidor público, ¿no? Yo creo que hay que retomar lo que es ser servidor público, es decir, es un servicio a la comunidad. Yo creo que si se moviliza a la gente honesta y competente, el Perú tiene todo para salir adelante rápidamente, ¿no? Sobre todo en esta época, con los términos de intercambio, ¿no? El precio del oro, del cobre, de las agroexportaciones por todo lo alto. El Perú debería estar pues navegando al 9% de crecimiento al año, reduciendo la pobreza a 20 puntos al año, o 15 puntos. Es decir, es inexplicable lo que está ocurriendo ahora con el entorno económico que tiene el Perú, ¿no? Solo se explica porque hay una clase política pues muy decadente, muy corrupta, con intereses subalternos, y eso yo creo que todo el que puede hacer algo tiene que hacer algo, ¿no? Cuéntanos más de ti. Tienes apellidos famosos, Belaúnde, Llosa. ¿De dónde Belaúnde y de dónde Llosa? Bueno, mi abuelo paterno fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, bueno, presidente del Perú en 2 oportunidades, y con quien yo tuve una relación muy cercana porque yo viví muchos años con él, ¿no? Yo me mudé en el año 92 y viví con él hasta el año 2000. Con él, con Violeta, y yo en el 2000 ya me fui a vivir por mi cuenta, los 25 años o por ahí, y o sea que he tenido una relación pues, Qué bonito. larga. Qué importante es la relación con el abuelo, ¿no? Qué íntimo es ello. Y después, bueno, yo soy economista de profesión,
Porque me Llosa, gusta. ¿eres pariente de los Vargas Llosa? No, no cercano, ¿no? Yo tenía una relación, felizmente, con Mario Vargas Llosa. Es más, firmó por tu partido, ¿no es Firmó, cierto? se inscribió, o sea, he cultivado una relación, pero mi abuelo era, creo, primo hermano de él. Por ahí. No es una O sea, relación pues, directa, ¿no? orígenes arequipeños al 100% los de Sí, ustedes. somos porque bien, los, sí. los Belaunde y los de Belaunde vienen desde esa Sí, zona, y Llosa los también, Llosa y ¿no? los Los Vargas Belaunde también. somos de Aplao, ¿verdad? ¿No? Claro. Ujú. Y los arequipeños netos, sí. Qué bueno. ¿Y volcánico o de temperamento tranquilo? Bueno, como a todo descendiente de arequipeño le viene la nevada, ¿no? O sea que depende. Por lo general tranquilo, pero claro, no ajeno, no soy impermeable a la indignación, ¿no? Ujú. Y después, bueno, soy economista de profesión, como te decía, pero yo he trabajado al comienzo de mi carrera, trabajé en un proyecto del Banco Mundial que financiaba a COFOPRI, Ya. ¿no? La Comisión para la Formalización de la Propiedad Informal. Después terminé trabajando como 5 años en COFOPRI de gerente campo, titulando propiedades pues, en las zonas urbanos marginales, en centros poblados por todo el Perú. Después he tenido un paso sucesivo de ahí. Fui O sea, has jefe tenido tu paso por el ser como servidor público. público, Has sí, sido empleado pero público. digamos de 27 hasta los Y 32. de ahí has pasado al sector privado. Claro, de ahí tuve un paso rápido. Yo soy cercano con Beatriz Merino, que cuando era claro, defensora claro. del pueblo, Claro. salí de COFOPRI y estuve un año como director de la Oficina de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo, que es organizar el despliegue descentralizado de la Defensoría. Y después ya dejé el sector privado y me fui a vivir a Cerro Pasco. Yo constituí una empresa en Cerro Pasco de saneamiento, de servicios de negociación, de gestión de tierras para operaciones mineras, para hidroeléctricas, para ese tipo de cosas. Y me he pasado como 7 años ahí en la Sierra Central. Y después, bueno, me fui diversificando, ya Ok, me ya- regresé ya a se me Lima, ya me imagino- casé. Ya. Ok, consultorías en lo que viene a ser tu profesión. ¿Qué es lo que ofreces? ¿Por qué los peruanos tienen que votar por ti? Bueno, yo creo que el Perú tiene que vivir a la altura de sus posibilidades, ¿no? Entonces, tiene que haber una decidida apuesta por el crecimiento a partir de la inversión privada, pero tiene que haber también un Estado presente en el Perú. Uno, si viaja por el interior, si viaja por el sur andino sobre todo, la discusión, pues, si se requiere más Estado o menos Estado es ridícula. Se necesita Estado, se necesita una justicia que funcione, se necesita una posta médica con médico, se necesita la comisaría con patrulleros que tengan gasolina para circular. Es decir, yo soy un convencido en la economía de mercado, pero como conozco el Perú y conozco las profundas asimetrías sociales y sobre todo en infraestructura que hay, para que la economía de mercado funcione tiene que haber una institucionalidad, una infraestructura y acceso a la salud, a la educación, poder tener acceso a los mercados. Entonces, yo entiendo esa, digamos, el Perú pues no es una tabla plana, verde, homogénea, como una mesa de billar. El Perú es un país con muchas asimetrías. Entonces, así como hay que apostar por la inversión decididamente, hay que también ser consciente que hay una acción del Estado que tiene que ser muy vigorosa para integrar a los peruanos, para Claro. igualar las oportunidades. Ahora el tema que nos preocupa es el de seguridad. En pocas palabras, ¿se soluciona esto? Sí, Yo creo- no, ¿cómo? Yo creo que se soluciona. ¿Cómo? En los años que yo estuve en la Sierra Central, yo he trabajado en el Monzón. En esa época, te estoy hablando del año 2007, 2008, había que pagar cupos para que los ingenieros puedan llegar. Y cupos para entrar, cupos para salir, en una zona dominada por el narcotráfico y el narcoterrorismo. Pero ahí se hicieron las rondas campesinas. Y el Frente de Pacificación del Alto Guayaga resolvió eso con inteligencia, con trabajo de agentes encubiertos, con trabajo de manejo de colaboradores, es decir, hubo una dotación de tecnología y capacidades que lograron infiltrar y resolver, y ahora uno va al Monzón sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero sí- Esas mismas experiencias y esos mismos oficiales tienen mucho que aportar al tema de la inseguridad, porque hoy el principal flagelo es la extorsión. sí. Y en la extorsión es muy fácil hacer inteligencia operativa, porque primero hay una transacción económica, hay una negociación, Sí. se pueden pinchar teléfonos, se pueden poner agentes encubiertos, se pueden infiltrar. Entonces,
en la zona urbana es más fácil replicar eso. Claro. Entonces, pero uno ve, por ejemplo, los dos sistemas de interceptación de celulares, que es el Constelación y Pisco, tienen los softwares obsoletos, las licencias vencidas. Claro, que no se ha invertido en seguridad. no se ha Ahora, invertido. hay un miedo colectivo. Hay barrios enteros, me contaban el otro día, por ejemplo en Lurín, en donde todos los días le tocan la puerta y tiene que dar casa por casa 5 soles. Claro. Si no das las 5 lucas, te revientan las lunas, ¿ok? O te revientan el carro, o agreden a tus hijos. O sea, ya se ha llegado a eso. Mira, matan colectiveros, microbuseros, hombres del pueblo. O sea, no es como con Sendero Luminoso y el MRTA, que eran Claro. a dirigentes políticos, que eran cosas, digamos, selectivas. Ahora matan a Pedro, Pablo, Juan y Teresa. Yo visualizo esto en un espacio físico, como puede ser la base aérea de Las Palmas o la base de la Marina en el Callao. Tiene que haber un espacio físico donde esté un juez ad hoc o un pool de jueces ad hoc, fiscales ad hoc, los efectivos policiales que tienen que ser seleccionados, ok. poligrafiados, con toda la dotación tecnológica que necesitan. Y ahí también tiene que haber una coordinación con las empresas de telecomunicaciones Claro. y con los bancos, porque hoy si te extorsionan a una persona, va y denuncia a la comisaría. Lo más probable es que el extorsionador se entere que ha sido denunciar. Por supuesto. Por ejemplo, Entonces, las empresas telefónicas, una de ellas dice que el 75% de sus ventas está en los chips de los ambulantes. por eso, Ok, entonces, eso es ilógico. Ahí tiene que intervenir el Estado. Es que se requiere Vas contra la liderazgo. empresa, sí, vas contra la empresa, pero estás yendo hacia la seguridad de tu país. Esto tiene que ser un equipo multidisciplinario y muy encapsulado, autocontenido, porque primero la gente tiene que sentir confianza para denunciar y después tienes que tener la colaboración del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los bancos y las empresas de comunicaciones, porque no te puedes demorar 6 meses en intervenir un teléfono. Claro, Tiene que ser un proceso ultra rápido. claro. Entonces, eso, sentar en la mesa al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los bancos, a las empresas de telecomunicaciones y al personal policial que va a desplegar el trabajo, solo es posible bajo el liderazgo directo del presidente de la República. ¿Y se puede hacer un calendario? ¿En cuánto tiempo se puede arreglar esto? Bueno, ¿Un año, 2 años, 6 meses? No, yo creo que en 6 meses, en 100 días deberían de haber los primeros resultados. Pero lo que hay que hacer es dotar, hay una parte tecnológica, Claro. los softwares, hay que tener las licencias al día. Es inaudito. Claro, hay una parte Y económica. después se ha quedado corto, ¿no? En la capacidad operativa, que me parece que uno tiene para 500 líneas, la otra para 1000 líneas, es decir, es muy poco, porque no solamente hay extorsión, hay homicidios, hay secuestros, es decir, Claro. el Perú ha ido rezagándose en la dotación tecnológica para combatir el crimen. Entonces, tiene que haber tecnología, pero lo que sobre todo tiene que haber el liderazgo para sentar y crear un ambiente donde esté jueces, fiscales, policías, pero con la colaboración de los bancos y las empresas de telecomunicaciones para que todo el circuito, extorsionan con Yape. Yape une sí. una cuenta bancaria con un número telefónico. Así es, así es. Entonces, no te puedes demorar pues, un año pidiendo... Pidiendo todo eso. Rafael, todo esto es un proceso, todo esto es un trabajo de equipo. Dame nombres. ¿Qué personas son las que te están acompañando? ¿Quiénes van en tu fórmula presidencial? ¿Quiénes van para senadores? ¿Qué nombres conocidos tenemos para diputados? Bueno, tenemos en la fórmula, bueno, va a ir el doctor Cateriano, Pedro Cateriano, ¿Como primer vicepresidente? como primer vicepresidente. ¿Como segunda Va a ir vicepresidenta? una economista, Tania Porles. Ella fue secretaria general del Ministerio de Energía y Minas cuando yo tuve un paso fugaz por el ministerio. Ya. Es una economista a la que conozco hace ya un tiempo largo. Y en la lista al Senado y a diputados la vamos a presentar, o sea, no te la puedo decir todavía, pero va a ser una lista que tiene oficiales de la policía, oficiales con larga y probada trayectoria en la lucha contra la delincuencia, contra la delincuencia en el poder. De acuerdo a la posición política de Pedro Cateriano, que es un hombre, digamos, de derecha, ¿por qué los vinculan a ustedes con el caviaraje? ¿Por qué dicen que tu fórmula es una fórmula caviar? Sí, ¿Qué de caviar tienes? Bueno, a ver, yo creo que hoy la política está tan polarizada
que si uno está a la izquierda de Rafael López Aliaga o a la derecha de Vladimir Cerrón, eres pasible de ser acusado de caviar, ¿no? Yo creo en la economía de mercado, yo creo en la iniciativa individual, yo creo que tenemos que tener una sociedad que incentive que los peruanos apuesten su capital, su energía, su entusiasmo por hacer del Perú un país más grande. Yo creo, ¿Eres derecha, eres izquierda, eres Pero centro? a la vez tiene que haber un Estado que atienda, de acuerdo. presente. ¿Hay una calificación política para ustedes? ¿Izquierda, No, derecha, yo me centro? considero esencialmente una persona liberal, pero digamos, en el eje que plantean, digamos, comúnmente, yo diría que soy más de centro, yo creo que... ¿De centro derecha o de centro izquierda? A ver, yo soy conservador en algunas cosas, y como todos los peruanos, creo que todos los peruanos hemos aprendido de lo peligroso que es la emisión inorgánica del dinero. Entonces, en política monetaria y fiscal soy más bien conservador. Creo que hay que ajustar el déficit, creo que hay que bajar la deuda que está en 31 puntos del PBI. Eso en la parte económica. Pero, y en la parte social soy más bien progresista. Ok, Open Mind, los LGTB, por ejemplo. Bueno, como hay la igualdad de género. Yo tengo mi opinión, pero eso no va a ser una plataforma de gobierno, ¿no? Yo creo que hay que gobernar para erradicar la pobreza extrema, para avanzar en la infraestructura. Yo no voy a objetar ni oponerme. Yo creo que si dos personas del mismo género quieren hacer su vida en común, yo creo que el Estado tiene que reconocer y amparar Rafael. eso sin ninguna duda. Pero yo creo que este quinquenio, sobre todo, tiene que ser el quinquenio de poner al país nuevamente en la senda del progreso. ¿Son ustedes los herederos del Movimiento Libertad? A ver, el partido lo hemos organizado y tiene mucho soporte en lo que ha sido mi experiencia laboral, y mi experiencia laboral ha estado muy centrada en la Sierra Central del Perú. Entonces tiene muchas bases en la Sierra Central y en el sur andino, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es distinto al Movimiento Libertad. Y por otro lado, yo he tenido la ventaja, por mis años en COFOPRI, por lo que he vivido en Cerro Pasco, de poder también estar en contacto, pues, con el Perú más profundo y constatar, pues, las injusticias, las asimetrías, la infraestructura, pues, paupérrima, la inexistencia del Estado. Entonces, si uno quiere ser liberal, promover el mercado, el mercado tiene que funcionar sobre algo. Tiene que haber infraestructura, tiene que haber salud, tiene que haber educación, pero sobre todo tiene que haber una institucionalidad básica, acceso a la justicia. Claro, pasas el peaje de Corcona rumbo a la sierra y se acabó el Estado peruano. Claro. En el fondo, el Estado peruano está limitado entre el peaje de Ancón, el peaje de Conchán y el peaje de Corcona. La carretera central está donde la dejó el general Benavides en 1931. Estamos atrasados en muchísimas cosas, por eso se necesita un cambio. ¿Tu símbolo es el cóndor? Es el cóndor, que sintetiza un poco mi visión del Perú, ¿no? El cóndor tiene una cultura milenaria, es una ave ancestral. En la idiosincrasia andina es la libertad, es la paz. Y es el éxito, porque todas las culturas, todas las civilizaciones que se desarrollaron en el territorio que es el Perú hoy, fueron el faro de América. La gran deuda ha venido con la República, realmente, ¿no? Todo lo precedente fue lo mejor del continente. Ya hay el mito, ya es el momento de la unión del águila con el cóndor, que en algún momento estuvieron sobrevolando juntos. Me toca desearte mucha suerte, muchos éxitos, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y te invito nuevamente para que conversemos mucho más, en extenso, más en detalle, porque esto recién empieza. Y esto tiene para largo y me va a dar muchísimo gusto poder tener mucho más tiempo para que nos explayemos en otros temas. Muy gentil, encantado. muy amable. Rafael Belaúnde Llosa, precandidato a la presidencia. No cambie de canal, ahorita vengo. Venimos con una super película, El Correcaminos. Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. Desde ATV+, les saluda Oscar Eduardo Bravo. Estamos los sábados y domingos en el prime time, en el horario estelar de las 8 a las 9 de la noche, sábados y domingos a través de la señal de ATV+. Hoy vamos a tener dos precandidatos a la presidencia de la República, vamos a ver el avance de una nueva película y empezamos con una obra teatral con dos grandes actrices, Gabriela Velázquez y también Jimena Lindo, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Encantado, mucho saludarte. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias.
Qué gusto. Gracias. Para mí un placer recibirlas. Muchos años en el teatro, familia de actores, Mario Velázquez Achicoria, tu padre, Delfina Paredes, tú, tus hermanos. Un clan que se ha dedicado al teatro y han hecho todo. Radio, televisión, cine. Sí, Ahora, Buenas Personas, y ahora buenas personas. que es la obra teatral. He estado viendo los ensayos. Esta es una obra que la dirige Fisher. Sí, ¿No es Juan cierto? Carlos Fisher. Juan Carlos sí. Fisher. Y esta obra, el escritor es norteamericano. Es norteamericano. Ok, David Lindsay Aber. Lindsay Aber. norteamericano. ¿De qué trata Buenas Personas? ¿De qué trata Buenas Personas? Uy, No te preocupes. no sabría decirte exactamente de qué trata. Creo que nos plantea a través de escenas cuasi cotidianas, muy reales, muy susceptibles de sucederle a cualquiera. Preguntas como cómo te mantienes buena persona en medio a veces de tantos problemas, cómo te defines, qué es lo que te define como buena persona, qué crees que te hace una buena persona y si finalmente es necesario ser una buena persona, no lo sé. Porque a veces creo que todos vivimos un poco en la convicción de que somos buenas personas. Eso es... A pesar que hay malas personas. Sí, pero uno personas hay, uno asume de hecho que es De una que uno buena es bueno. persona. Por ahí, si vives muchos años, por ahí te enteras que hiciste algo que le dolió mucho a otra persona sin saberlo. O por ahí tienes un granito de conciencia que dice, yo aquí, la verdad, no me importó mucho, hice lo que quería o lo que necesitaba hacer. Pero que la vida a veces nos compele a olvidarnos de, no sé si de la ética, pero del compromiso, de la empatía con el otro y A nos veces empuja. uno se comporta como un sobreviviente, ¿no? Sí, sí. Y el papel que haces, Jimena, he estado viendo que es una madre muy joven que tiene que subsistir, sobrevivir prácticamente para poder mantener una vida digna con una hija con ciertas deficiencias, ¿no? Papel controvertido. Es un papel hermoso. Realmente es uno de los papeles más bonitos que me han Humanos, tocado. ¿no? Más humanos. Y creo que eso fue un reto para todos, ¿no? Hacer de esos personajes no víctimas, sino personajes humanos. Creo que para todos eso ha sido un gran reto. Sí. Creo que la obra básicamente es esta mujer que es Margie Walsh, que es una madre, como bien dices, de una niña joven, ya tiene ya casi 30 años su hija, Margie tiene 50, digamos, que tiene una discapacidad intelectual severa, es una madre soltera, sin muchos recursos, vive en una situación de precariedad y el incidente incitante de la obra es que se queda sin chamba, ¿no? Ahí empieza la obra, se queda sin trabajo. Pues interesante. A mi productora ejecutiva, a Gladys Robles y a mi director, por favor, muéstrenos el reel de la obra. González Cuatrini es un empresario peruano que le apuesta al cine, al espectáculo, le apuesta a cosas que normalmente los peruanos no le apuestan, pero eres un empresario arriesgado que a Dios gracias tienes éxito en las cosas que estás haciendo y ahora estás haciendo El Correcaminos. Qué marquetero el nombre de la película. Sí, bueno, es un emprendimiento riesgoso, sí, pero es un emprendimiento, digamos, con mucha investigación por detrás. En realidad lo que estábamos tratando de hacer nosotros era incurrir en un nuevo género para la cinematografía peruana, que es la comedia de acción. Mi socio, que es gringo cholo gringo, vive hace 15 años acá, nacido en Nueva York. Él ha consumido, por vivir en Estados Unidos, la comedia de acción, que es un género súper demandado en Estados Unidos. Y aquí también, pero no a nivel de producción. Acá no se produce. ¿Por qué? Porque implica un montón de inversión, un montón de experticia, ¿no? En cuanto a efectos especiales, en cuanto a dobles de riesgo, en cuanto a pilotos de precisión. Para hacer una película de carreras como es esta, requieres de la conjunción de todos esos elementos. Y como acá no hay la experticia, entonces hay que traerlos desde fuera. ¿Eso qué significa? Billete. Y la inversión en cine es fuerte. Lo interesante que esta es una carrera de mototaxis. Sí. Esta es una carrera chola, una carrera peruana. Sí. Vamos a ver el reel de la película. Dale, dale. Adelante. Qué bacán.
qué buenos efectos especiales, qué buena fotografía, esos claroscuros. ¿Quién es tu director de fotografía? Bernard Wittig, que es además muy amigo del director. ¿Y lo dirige quién? Barney Elliott es el nombre Barney de mi Elliott. socio. ¿La música? Barnwell Hearn Elliott. Bueno, tú eres de Harvard, ¿no es cierto? ¿Tú estudiaste Sí, en yo Harvard? el máster en administración de empresas, sí. Ok, y como buen administrador de empresas, estás administrando este negocio que están haciendo con buen pie. Has tenido una conferencia de prensa tumultuosa, Sí. lo cual es raro Muy para una atendida. película de cine en Perú. Sí, no, ha estado la sala prácticamente llena, pero más allá de los números, porque la expectativa tú puedes crearla y si después tu producto no está a nivel, ¿no? Pero lo que sí nos ha gustado muchísimo es la reacción, ¿no? O sea, han estado súper entusiasmados con la película, han estado de acuerdo con que se trata de algo muy novedoso para el medio y les parece que la factura técnica ha estado muy buena, con lo cual eso es lo que nosotros necesitamos para, en todo caso, saber o tener la tranquilidad de que la película a nivel del gusto local, o sea, si gente que es periodista y más exigente, digamos, que el espectador promedio tiene ese tipo de reacción, entonces es esperable pues que alguien que simplemente va a disfrutar, ¿no? Y a pasarla bien un rato al cine tenga un poquito más incluso de tolerancia, ¿no? Qué bueno. Dime, ¿y esto está hecho en el formato cine 35 milímetros o son otras las tecnologías que se están usando en este momento? No, ahora ya la tecnología evolucionó, no se filma más en 35 y de hecho no es solamente la tecnología de cámara, lo visual, digamos, sino ahora ya, y esto lo hablábamos fuera de cámara, ahora ya tienes la concurrencia de la inteligencia artificial también. Y en el caso específico de esta película, nosotros hemos usado inteligencia artificial no solo en imagen de la película, sino también en procesos. Y encima de eso, el concurso tecnológico que tiene que ver con todos los efectos especiales que hay en la película. Para que te des una idea de la magnitud, nosotros tenemos más de 700 intervenciones de efectos especiales en postproducción, lo cual determina no solo una cantidad de trabajo no menor, sino también una postproducción que en vez de demorar 3 meses, como suele demorar una postproducción normal de una película, digamos, normal, estamos hace 10 meses postproduciendo, ¿no? Porque los postproductores tienen que trabajar los efectos especiales uno por uno y es una labor meticulosa y larga, ¿no? Okay. Este se va a ver en el Circuito Nacional de Cines desde el día 6 de noviembre, es solo para Lima, es para todo el país. No, es un lanzamiento nacional. Hay 110 complejos de cine en el Perú y nosotros confiamos en que podamos tener la suerte de que nos programen, sobre todo en los complejos más grandes, en más de una sala por complejo, con lo cual podríamos estar hablando de una salida pues con 130, 150, hasta 170 copias a nivel nacional. ¿Dónde lo han grabado? O sea, el espectador cuando vea la película se va a ir con la impresión de que se grabó por todo el Perú, porque en realidad es el Campeonato Nacional de Carreras de Motocarros. Entonces, nacional. Sí. Es un Caminos del Inca en mototaxi. Claro. Bacán. Pero además los personajes tienen adscripción geográfica, porque lo hemos hecho adrede para generar además una sensación de pertenencia en el espectador. Entonces, el Charapa es de Iquitos, el Ucucu es del Cusco, el Surfer es de Máncora, la Ciega es de Tacna, ¿no? Entonces tenemos todo ese conjunto coral. Qué bonito, ¿no? qué bonito. Sí. Eddie Mérida, un gran escultor, un capo. Eddie Ayudó Mérida, mucho un en sus- genio. No, Eddie. Tienen el Museo Incari ahí en el ¿Ha Valle sido? Sagrado. Sí, por supuesto. Yo tengo orígenes cusqueños. Bueno, Y, imagínate. entonces, es volver al pasado, es una gran obra la que ellos tienen en el Valle Sagrado. No, el museo y si es has de trabajado locos. con él, símbolo de calidad. Sí, total. El ¿No es museo, cierto? además, que mencionas es de locos. No, Yo ahí te loquísimo. cuento una anécdota rápido. Yo fui con mis hijos al Valle Sagrado y se me hizo tarde. Y ya de regreso, para que veas quién es Eddie, además. Ya de regreso como a las 7, 7 y media de la noche, todo oscuro, paso enfrente del museo y paro. Y Eddie se había quedado ahí y nos enseñó, nos hizo 2 horas y media de paseo por todo el museo
solos con él. Sí, sí, sí. Mis hijos se metieron a las instalaciones, a hacer las cosas que hacían, ¿no? Tienes Chavín, tienes el lanzón de Chavín. Pero además tú sabes que él reconstruye todo eso, no basado en inspiración, No. sino en réplicas Fiel al original. óseas, Así es. ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo se diría? La formología, digamos, la imagen que estás viendo ahí no es una cosa antojadiza, es una réplica que parte de un cráneo, o sea, es una Claro, cosa ellos han trabajado increíble. pues en el Museo del Señor de Zipán, Así es. de la Señora de Cao, Sí, sí, tienen sí, una sí. experiencia museográfica muy grande. Sí. Es el Pero- nieto del gran Edilberto Mérida, ¿no es es, cierto? Entonces, así es, estamos hablando de cosas mayores. Mayores, Sí, o sea, pero que- además es un artista, Es ¿no? un O sea, artista. porque- Y qué bueno que haya este producto nacional, qué bueno que hayas apostado a ello, qué bueno que tengas tan buena visión empresarial en cuanto a auspiciadores, porque es lo más difícil, justamente la parte económica, y esa es la Sí, chamba tuya, la del sí, productor esa es la ejecutivo, mía, el sí. conseguir el billete. Sí, Porque sí. sin eso no pasa nada. Totalmente, sobre todo pues si vas a abarcar, una cosa es hacer una película pequeñita y otra cosa es abarcar este monstruo, ¿no? Nosotros tenemos 11 motos que diseñó Eddie, hemos traído a la compañía de efectos especiales de fuera, como te dije aquí no había experticia localmente. La compañía que nos hizo los efectos especiales en rodaje, es una compañía argentina que se llama Efectistas, que son los mejores proveedores de efectos especiales en rodaje, yo te diría en la región latinoamericana. Y ellos acaban de rodar, antes de venir, esta miniserie Senna, sobre Ayrton Senna, que hizo Netflix, que costó como $200 millones. Claro. Y después se vinieron acá a trabajar por 4 mangos con 50, porque ya tenían el Claro. compromiso conmigo desde el año 2019. Esta película se iba a hacer en el año 2020. Wow. Hicimos toda la preproducción de 6 semanas y 11 horas antes de salir a rodar nos pusieron en cuarentena, Wow, qué loco. Pero, como si fuera una película. Ernesto, ahí sale pues el espíritu del perucho, del peruano. Sí, resiliente, Nosotros resiliente, terco. Nosotros somos ave fénix. Sí, de total. nuestras cenizas nos levantamos Total. y cual ave de fuego atravesamos el espacio Totalmente. sideral. Y además Y- tú mencionabas los auspiciadores. En esa época, todo pasa por alguna razón. En esa época teníamos 4 auspiciadores. Ahora te he visto más de 16. No, 21. Ya ves, no se contaron. 21. Entonces, digamos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En el tiempo, al final, el proyecto ha terminado encontrando su tamaño, sus acompañantes, y yo creo que le tengo mucha fe, ¿no? Ernesto González Cuatrini, productor ejecutivo del Correcaminos. No ha habido ningún problema con el BIBIP, el Correcaminos. No, el correcaminos en realidad es una especie biológica, ¿no? Es un Sí. pajarraco chiquitito Sí, los vi que en corre, Arizona, que corre a todos los por días, Arizona, sí, ¿no? En eso se basa el dibujo animado de Warner Brothers, pero lo que nosotros queremos decir con el correcaminos es simplemente un pájaro que corre rápido, porque nuestro protagonista, toda la primera parte de la película, corre vestido de pollo porque lo auspicia una pollería. Entonces, a medida que gana carreras, los narradores de las carreras, que son Armando Machuca y Emil Rancosío, en cámara, en un programa que se supone en la ficción de la película se transmite para todo el territorio nacional, dicen, este no es un pollo, este es tan rápido que es un Correcaminos. Qué Y bacán. así queda la chapa para Pero el está resto de la buenaza, película. además es un hombre de altísima recordación, Sí. muy marquetero y éxitos, maestro. Bueno, muchísimas Les vaya gracias. Muy Oscar. bien. Vamos al teatro, vamos al cine. Hay que apoyar el cine nacional y la verdad que estos esfuerzos que hacen los productores peruanos hay que aplaudirlos, hay que resaltarlos y hay que exportarlos. Hay mercados grandes Sí, sin como duda. China y la India. Sin duda, Por ejemplo, sin duda. ese debe ser el objetivo del cine peruano y ahora con la inteligencia artificial se puede hacer el doblaje del mismo. Así es. Y ahí está el billete, maestro, y vas a ganar más que con los 21 auspiciadores. No, además se va, o sea, ya estamos bien avanzados con streaming para la segunda ventana, digamos, post-cine. Pero este proyecto es una trilogía, ya por diseño. Entonces nosotros pretendemos, si a esta película le va bien, que es lo que Les va a ir parece bien, que podría les va a ir bien. pasar, si nos va bien, vamos a hacer la segunda película la vamos a rodar en la India. Qué bueno, ya tienes toda la experiencia. Chicha tu madre,
la hiciste, ¿no es cierto? Me has hecho ahí, me has estoqueado ya. Sí, esa es una película con la que debutó mi primo, que es un director peruano-argentino. Claro, pero también estuviste ahí, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, son tus antecedentes. Ernesto, suerte. Muy bien, Gracias, muchas Marcazo. gracias. Muchos Gracias. éxitos. Gracias, y Oscar. vamos al cine desde el 6 de noviembre a ver El Correcamino. Ya venimos. Esto es Franco y Bravo. Bravo, está usted en Franco y Bravo, sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de la señal de ATV+. No necesita mayor presentación. Ha sido nuestro primer ministro, Javier Velázquez Quesquén. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de saludarte. Hola, Eduardo, un gusto saludarte. Para mí el gusto, bienvenido. Estás queriendo ser nuestro presidente. Estás dentro de las 15, son 15 las fórmulas exactamente. dentro del APRA. Sí. El APRA está dando cátedra, está haciendo pedagogía democrática, está haciendo que hayan elecciones muy transparentes. Hay un cambio. No, al contrario, yo creo que es una práctica histórica del partido, sino que la gente le llama la atención porque ahora hablan que hay 40 partidos, y no son 40 partidos, son 3 o 4, el APRA, Acción Popular, Fuerza Popular y otro más. El resto son membresías, son Burger King, qué sé yo, que son membresías que se alquilan y detrás no hay proyectos. En cambio, nosotros somos un partido que detrás nuestro hay un proyecto y hay una historia. Y esta práctica de un militante, un voto, es de siempre. Te cuento una breve anécdota. Yo he sido elegido 5 veces consecutivas en Lambayeque como parlamentario. Y para poder ser el número 1, yo he ganado las elecciones internas allá. O sea que para mí no es una novedad que hayan elecciones internas, un militante y un voto. No ha habido pocas veces que el APRA ha tomado decisiones de elegir delegados, 4 o 5 amigos que se reúnen y arman una lista como Fuerza Popular, que son 70 delegados, se reúnen 10 y designan su fórmula. Eso no pasa en el APRA. ¿Por qué? Porque el APRA tiene un partido que es de frente único, donde la condición para ser su representante no pasa por la billetera, por cuánto tienes en el banco, cuánto tienes para la campaña. Si tú ves, hay una dinámica interna sorprendente. Muy fuerte. ¿Por qué 15 candidaturas? Y eso se explica porque el APRA ha tenido históricamente 2 liderazgos indiscutibles, Aida de la Torre, Alan García, líderes únicos que respondieron a los desafíos de ese momento, y hoy día nosotros participamos, ha abierto la posibilidad que 15 fórmulas puedan, una de ellas ser escogidas por los militantes, y lo que sí le decimos al país que los que encabezamos estas fórmulas estamos preparados para conducir estos destinos del país. Ahora, muchas de estas fórmulas tienen algunos nombres conocidos, pero la mayoría son desconocidos. La mayoría son del interior del país. ¿Es las provincias las que se han inscrito o todas son fórmulas inscritas desde la capital? De las 4 o 5 conocidas, la única provinciana soy yo. Y para mí es un desafío, ¿sabes por qué? Porque el año 2011, vivo Alan García, está escrito en su libro de Metamemorias en la página 413, el partido decidió que yo sea el candidato. Dejaba de ser primer ministro, había sido presidente del Congreso, y yo debí ser el candidato. Y la dirigencia nacional, muchos de esos candidatos se están postulando ahora, decidieron que un provinciano no podía ser el candidato presidencial. ¿Y Alan coincidió en que tú seas el candidato? Está en En la Metamemorias. página 413, qué bueno, porque justamente 13. el otro día entrevisté a Carla y un televidente me escribe y me dice, no encuentro en Metamemorias cuando Alan dice... Sí, sí, hay 2 pero ya, páginas. ok, voy a la página 413. ¿Sabes qué? ¿Y Yo por fui- qué te vetaron? ¿Por cholo? ¿Por provinciano? No creo que eso, sino... Porque si hay un partido cholo en el Perú, hay un partido que nos identifica, es el APRA. Mira, yo creo que los dirigentes de ese entonces se equivocaron porque habíamos hecho un buen gobierno. Yo había dejado de ser primer ministro. Le habíamos dado mucha estabilidad política al Por supuesto, país. fue el... Y el presidente García, que dígase de paso era el que auspiciaba mi carrera política, me lo presentó Jorge, fíjate. Él pidió que yo sea primer ministro, que sea presidente de la Comisión de Fiscalización 4 veces, luego también él pidió que yo sea presidente del Congreso. Creo que cuando yo trabajé los 4 años del gobierno en el Congreso siendo el coordinador para la elección de las mesas y los temas que venían del Ejecutivo, creo que ahí es donde él decide llevarme al gabinete. Y te digo, mira, 5 años del gobierno de Alan García, ¿quién se atrevió, a pesar que los nacionalistas eran 40, nosotros 36, quién se atrevió a plantearle una moción de vacancia a Alan García? En los 5 años no nos censuraron un solo ministro, querido Oscar Eduardo. ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿A quién censuraron?
No censuraron a ningún primer ministro. Perdón, a ningún ministro. ¿Y sabes por qué? Porque Alan sabía sofocar las crisis políticas. Claro. Por ejemplo, cuando pasó el Baguazo, asumimos la responsabilidad política, cambiamos de gabinete. Ahora no, matan 50 en Puno y Ayacucho, y la señora Dina Boluarte, su consejo de ministros, también van de vacaciones en Bahamas, y los pobres policías y militares están respondiendo por esos 50 muertos que dieron orden, fue una orden política. Ahora, estas incongruencias de nuestra política nos hace justamente a nosotros, ¿sabes? A nuestro pueblo. Yo yo soy descendiente de cusqueños, de serranos, ¿okay? Soy un cholo peruano que busca que mi país tenga un cambio. Hubo un cambio. El APRA puede porque el APRA sabe, dicen. Es uno de los eslóganes. Eso es un lema de la competencia interna. De Hernán Garrido Leca, ¿no es cierto? Pero también hubo muchos problemas dentro del gobierno. Sin embargo, si bien el primer gobierno de Alan García fue lamentablemente malo, desastroso, la historia lo dice, en el segundo hubo una reivindicación. Nunca se creció tanto, 7, 8, 9, 10%. Ahora los precios de los minerales están mucho mejor que todavía que en esa época. Ustedes tienen la experiencia necesaria, pero tienen la unidad partidaria como para que el APRA pueda dar la sorpresa en esta elección. Todos dicen que el APRA puede pasar la valla y puede poner 4 o 5 senadores. ¿O tienes tal optimismo de que el APRA pueda llegar a una segunda vuelta? Mira, yo no soy triunfalista, soy optimista. Nosotros hicimos un buen gobierno en el año 2006-2011 que dejamos reflejado en que 5 millones de peruanos salieron de la pobreza, construimos 35 hospitales, pusimos en marcha la línea 1 del metro y así hicimos 152.000 obras en todo el país. El precio, nosotros dejamos el presupuesto, mira, y te doy indicadores para que el país vea que nunca hemos sido un gobierno de derecha, como se quiere estigmatizar al APRA. Nosotros dejamos el país con 152.000 obras creciendo al 7-8%, un promedio, con la crisis financiera internacional en 2008, que no fue culpa nuestra. El presupuesto de la República de ese entonces era 52.000 millones de soles, hoy día es casi 250.000, 5 veces más. Los commodities, el oro, $812 la onza, hoy día cuesta $4.140 la onza. Nos dijeron, sí, al gobierno de Alan García le ayudó el precio de los commodities. Mentira. Cuando hubo la crisis financiera internacional, yo ya era primer ministro. Y el APRA hizo, en vez de meter plata en los bolsillos como se hizo en América Latina para sofocar el efecto de la crisis financiera internacional, nosotros hicimos, gracias a Lucho Carranza, creo que es el mejor ministro de Economía que ha tenido el país en los últimos años. Tú eres director de la Escuela de Gobierno de la Claro, Universidad San Martín. Gracias a él hicimos una política contracíclica. Utilizamos la crisis para resolver déficit de infraestructura y por eso creamos el programa de recuperación de colegios emblemáticos, Claro. hicimos hospitales, todo eso. Dejaron obra. Entonces, Y el país creció 1%, el único país que no tuvo recesión en América Latina. Sí. Hoy día, 15 años después, este es otro mundo, es otro país. Y nosotros estamos preparados, o sea, hemos tenido que reimaginar este nuevo país para ofrecerle al Perú una alternativa para sacarlo de esta situación en la que lo han ¿Cómo metido. lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde va a estar el cambio? ¿Por qué el APRA tiene que ganar y dónde va a estar el cambio? ¿De qué forma cambiaría el país si el APRA llegase al gobierno? Primero que, como te digo, nosotros tenemos la experiencia de haber gobernado el país. Yo he estado casi como gerente del país, porque primeramente es 15 meses, y nunca hemos tenido problemas. Y yo he resuelto el problema de la convención, cuando paró toda la convención por el tema de las Malvinas por el gas, y era legítima la demanda del pueblo. No hubo ni un muerto. Y yo me fui allá y lo sofoqué el problema. Y hemos sofocado varias cosas. Pero te digo, ¿por qué? Porque hoy día, en el 2025, vivimos un nuevo mundo geopolíticamente reacomodado y además el Perú y el mundo está impactado por la economía digital y fundamentalmente por la inteligencia artificial. Nosotros tenemos muy claras las cosas, que a partir del 28 de julio el APRA no puede ir a aprender. No puede ir a aprender. Tenemos los cuadros, no solamente militantes del APRA. Anteayer con Carla García Díaz de Paso, discúlpame, ella representa el verdadero cambio del APRA. ¿Por qué no fue ella la candidata y por qué lo eres tú? Por una sencilla razón. Ella es una mujer, no es ambiciosa, se está preparando. Ella en los próximos procesos electorales... No es una chibola, ella tiene 51 años, Carlos. Es que el problema es que el APRA no mira la renovación por el prima de la edad. O sea, en el APRA no prima la partida de nacimiento, sino un partido como el nuestro, que ha gobernado 2 veces el país. ¿Tú crees que está bien, los jóvenes pueden ir
escalando posiciones, pero en el APRA mucho se valora la trayectoria y el mérito. Entonces, ella, Humberto Abanto y líderes regionales como Félix Ortega de Huancayo, José Vargas de Puno, y Lucho Wilson, se reunieron y dijeron, Javier es el más preparado en experiencia, y para mí, yo que estaba trabajando en Lambayeque, donde yo había ido a postular a la senaduría regional, yo lo veo esto como un desafío, porque el 2011, como te repito, Claro. yo lancé la candidatura y Alan me dijo, mira, de repente no ganes, porque el país no vota por continuidad, pero salva la valla y vas a hacer un cuadro importante del partido. Yo fui y lancé la candidatura y en Lima, los dirigentes nacionales, casi todos los que están postulando ahora de Lima, sacaron un comunicado diciendo, el APRA ha acordado que ¿Quién fue el candidato? Que no fue Mercedes Arao. Fue, ¿no es Mi amiga cierto? Mercedes Los Arao. abandonó, los dejó tirando cintura. Ya, y Mercedes Arao, independiente, ella puso como condición ir en la fórmula que yo fuera su primer vicepresidente, yo había sido su jefe de Bueno, gabinete. pero ahora la historia ha cambiado. Te estás enfrentando con Jorge del Castillo, te estás enfrentando con... Bueno, son 15, no voy a mencionar a todos, pero ¿dónde está el diferencial? ¿Por qué debes de ser el candidato del APRA y por qué tienes que ser el presidente del Perú? Primero, el candidato del partido, porque yo soy la expresión provinciana, con experiencia, con capacidad, y creo que para afuera yo soy el que puede encarnar la unidad del partido. Tú no me has visto a mí generando divisiones y llevo en Carla el soporte de lo que va a ser la proyección del APRA para los próximos 30 años. Y es una mujer preparada. Muchos la estigmatizan que es hija de Alan García. No, solamente eso. Es una chica, es una intelectual súper muy bien preparada. Pero preparada. ¿sabes en qué es la diferencia de algunos otros? Que ella no es ambiciosa. Ella sabe. Ella se va a preparar 5 años en el Senado, en el Congreso, y ella estará expedita para poder recibir de mí el gobierno del próximo 2031. Por primera vez en este siglo va a haber una continuidad a lo México, porque vamos a hacer un buen gobierno. Saludo tu optimismo, saludo tu optimismo. Y no es triunfalismo, sino que está bien, nos Es creen bueno. muertitos, las encuestas no nos sacan, que nos dejen trabajar. No necesitamos las encuestas, porque yo sé cómo se moviliza el partido. Hoy día aproximadamente 200.000 compañeros se están moviendo en todo el país en la campaña interna. Es sorprendente. Bueno, el APRA es parte de la historia del Perú. Ustedes han hecho la historia contemporánea del Perú, son actores principales. Si al APRA le va bien, al Perú le va a ir bien. Si a ti te va bien, al Perú le va a ir bien. Y nos queda solamente desearles suerte, éxito. Si tú eres el elegido, que Dios te Antes bendiga. de terminar, Oscar Eduardo, hace 15 años que el APRA dejó el gobierno y le está yendo mal al país. Tiene que volver el APRA. Y segundo, en el caso mío, para mí es un desafío, porque ahora que gane la interna, ya los dirigentes no me van a poder sacar. Voy a ser el candidato del partido y voy a demostrar que un provinciano con la trayectoria y experiencia que tengo yo, y modestamente, sí podemos conducir los destinos de este país y llevarlos por el camino de la prosperidad compartida, que es la propuesta que le estamos haciendo internamente a los compañeros. ¿SEASAP? Ahora yo digo, solo el APRA unido, no solo el APRA, sino solo el APRA unido. Si estamos unidos, el país nos va a apoyar. Pero si nos ve que estamos peleándonos y desunidos, nadie entra a una casa que está alborotada. O en cambio, SEASAP era la frase popular de los años 50, 60. Solo el APRA salvará al Perú. Hoy día solo el APRA unido salvará al Perú. Que le vaya bien al APRA, que le vaya bien a tu partido, que le vaya bien al país. Y vuelvo a repetir, si tus correligionarios y tus compañeros deciden que tú seas el líder, te deseo el mayor de los éxitos. Y si ganas, si pasas a una segunda vuelta y el país decide que tú seas nuestro presidente, pues bendito seas. Mucha Gracias, suerte, Oscar muchos Eduardo. éxitos. Muchas gracias y el APRA siempre va a honrar los compromisos históricos que siempre he tenido, gobernar para los que menos tienen. El APRA nunca muere, ¿no? Ni morirá. Muchísimas gracias. Javier Velázquez Quesquén, ex primer ministro. Y es así como estamos conversando con los diversos partícipes de este proceso electoral. Les agradezco vuestra gentil sintonía. Nos encontramos mañana de 8 a 9 de la noche aquí a través de ATV Más por Franco y Bravo. Soy Oscar Eduardo Bravo. Gracias por su gentil sintonía. Pasen una linda noche. Dios me los bendiga. Hasta mañana.